Bienvenidos de nuevo al canal. Ya tenía un rato que no subía video, pero bueno, espero que este tema les sirva mucho y es algo que me ayuda mucho a mí, sobre todo como que los consejos que me dieron mi papá o algunos amigos en la fe, acerca de cómo escoger qué estudiar, ¿ok? Entonces, bueno, la idea es obviamente verlo basados en la palabra de Dios y no solamente aplica para cuando estás decidiendo qué estudiar, sino cuando ya estás estudiando también surgen dudas de que estoy estudiando lo correcto, me puedo cambiar de carrera, me meto a otro trabajo, cambio de enfoque, o incluso ya trabajando, va relacionado a en qué trabajar o cómo invertir el tiempo en trabajar algo, en encontrar mi vocación, no tanto solamente en la carrera, ¿no? Porque la carrera es la preparación para todo lo demás. Y por eso quisiera que empecemos buscando lo que es segunda de Pedro 3:9 y después nos pasamos al versículo 13 al 15. Y todo junto dice, en versión Reina Valera, 1960, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ok, hablan de muchas cosas aquí, Pedro, pero lo que Dios quiere y lo que expresa en el versículo 9 es que todos podamos arrepentirnos. ¿Pero de arrepentirnos de qué? Entonces ahí viene, volvemos a lo inicial, que es todos como seres humanos, dice la Biblia, que hemos pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer la ley de Dios, es ofender a Dios con nuestra acción que va contraria a lo que Él dice. Como es una mentira, como es robar, como es pensar con lujuria, como es enojarse contra un hermano, o los actos mismos de matar, de robar, del adulterio y cualquier otra cosa que vaya en contra de Dios. Eso es un pecado y todos hemos pecado, entonces merecemos la muerte eterna, conocida como el infierno. Y eso va para todos. Pero Jesús dio su vida por nosotros y desea que podamos conocerle personalmente. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo por medio de, como dice aquí, el arrepentimiento y entonces confiar en Él personalmente como nuestro Salvador. Ese es el propósito que Dios tiene, que podamos tener una relación personal con Él. Y utilizar la misericordia, como dice aquí Pedro, que Él utiliza su paciencia como misericordia para nosotros. Porque Él podría decir, primer momento que peca un humano, se muere y se va al infierno. Pero Él no decide eso, prefiere eh, esperar, darnos tiempo para poder conocerle. Imaginemos, si nadie hablara de Dios y se fueran luego al cielo en cuanto creen, no habría quien más creyera en Dios, quien más se acercara a Él. ¿Por qué? Porque somos humanos y tendemos a solamente hacerle caso a las personas. Pero Dios da misericordia. Entonces, nos da misericordia ¿para qué? Para que podamos cumplir el propósito de una vida, porque la vida tiene un propósito, si no, se acabaría en cuanto naciéramos, en cuanto se cumpliera otro propósito menor. Pero la vida, según Dios, tiene el propósito de conocerle a Él personalmente, de hablar a otros de Él, porque si no, nos iríamos en cuanto le conociéramos, y para servir a los demás sirviendo a Dios. Entonces, esos son los propósitos que tiene. Y eso, ¿por qué empezamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. Todo lo que hagamos en nuestra vida debería ir en el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, si no entendemos eso, va a ser difícil escoger una carrera muy acorde a servir a Dios, ¿no? Pero bueno, sea que hayamos empezado ya una que no, o que empecemos una y después nos damos cuenta que no es tan correcta para nosotros, o tan interesante, tan adecuada, no nos fascina, se vale cambiar. Pero lo importante es entender y por qué es importante. Y para eso queremos saber primero para qué debemos estudiar, porque también podemos ponernos la duda, ¿no? Quizás no queremos o sentimos que es mucho esfuerzo para nada, pero dice Proverbios 15:14 en la nueva versión internacional, el corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Entonces,
primero como consejo hay que saber de qué estamos llenando nuestra mente y que no sea cualquier cosa, ¿no? Ninguna tontería, ninguna cosa pues vana, sin sentido. Pero más allá hay que entender y ver que el conocimiento es bueno siempre y cuando se aplique. Y por eso vamos a ver cómo lo podemos aplicar y que queremos hacerlo a través del propósito de vida que Dios tiene para nosotros. Y por eso es bueno estudiar, eh, tomando cierto conocimiento. El bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, dice Proverbios 3:13, Reina Valera. Lo que también nos muestra que quien encuentra la sabiduría y la inteligencia es doblemente feliz. Eso significa bienaventurado. Alguien extremadamente feliz. Podemos llamarle doble, triple, las veces que queramos. Entonces, eso nos ayuda a recordar que el propósito de la vida no es ser felices. Porque si fuera ser felices, entonces ser sabio sería cumplir 2 veces el propósito de la vida. ¿Cómo funciona eso? No podría ser. ¿Por qué? Más bien la sabiduría es la forma en la que podemos entender lo que es justo, lo que es correcto, lo que Dios piensa acerca de las cosas para tomar decisiones sabias. Entonces, eso nos da una doble felicidad, una felicidad excesiva y podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, todos estos conceptos aplican para todos. La cuestión es hacerlo más específico. Y también podemos ver que en Daniel 1 al 4, se habla de cómo fueron llevados él y sus amigos y alguna otra gente de Israel, fueron llevados de Israel a Babilonia, como pues entre esclavos, y más bien a ellos por ser, pues vieron mucho potencial en ellos, tanto físico como mental y así. Eh, Se les instruye a quienes los ponen a cargo de ellos, que les enseñen, como dice en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y entonces se les indicó que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿ok? Pero entonces, esto implica que a veces nos quedamos con quizás, ay, es que si no estudio solamente la Biblia, o solo puedo estudiar la Biblia para agradar a Dios, cuando realmente Dios también le gusta que podamos aprender otras cosas. Y eso nos ayuda a ver que también es bueno aprender otras cosas. No significa que todo lo que aprendamos es correcto, pero sí es bueno aprender otras cosas y compararlo con la Biblia para ver qué es bueno, qué no, qué nos aplica y todo eso. Y luego vemos Salmo 90:12, en el que el salmista le pide a Dios que enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, algo importante también es que no solamente se trata de la profesión por ganar dinero, por ser inteligentes o algo así, sino que eh, el chiste es que estudiar también nos ayuda a aprovechar nuestra vida con cierto conocimiento que podemos aplicar. Entonces, eso es una forma, porque el estudio y el trabajo van relacionados a aprovechar nuestra vida. Y eso nos lleva al trabajo. Hay que tener en cuenta que, aunque toda la vida seguimos aprendiendo, hay un objetivo intermedio, bueno, un objetivo no tan final de estudiar. Queremos estudiar para tener un buen trabajo. Eso es como muy claro de pensar. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Pero por lo menos estudiar una carrera universitaria va para trabajar. Y dice en Génesis 2:19-20 que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Podríamos pensar, y a veces bromeamos, hay memes de que, ¿por qué el trabajo? ¡Qué horror! El trabajo no es de Dios. Pero si nos recapitulamos hasta incluso antes de la caída, antes de que el humano pecara y se desobedeciera contra Dios, Dios ya había inventado el trabajo. El primer trabajo que existió fue ponerle nombres a los animales. Qué chido trabajo, qué padre trabajo, qué divertido. Pero, eh, obviamente, a causa de la caída del pecado, se vuelve cansado y a veces tedioso y como le dijo Dios a Adán,
sudamos el sudor de la frente por el trabajo. Pero el trabajo es parte de la idea original de Dios, porque Dios quiere que aprovechemos la vida en algo. Y aquí algo que me gustaría resaltar es que, si se fijan, el trabajo de Adán era una tarea específica que podríamos ver medio sencilla, pero Dios quiso que ese fuera su trabajo. Y no todo siempre tiene que girar en torno al ministerio. Hay trabajos y hay gente a los que Dios llama que sí les va a decir, quiero que te dediques a un ministerio, a ser misionero, a ser pastor, a ser maestro en una iglesia, en una misión. Y sí hay personas que nos va a llamar Dios o a algunos los va a llamar, pero no tenemos que cerrar nuestras opciones a eso, porque sí he visto a veces muchos amigos o jóvenes he visto que se quedan como preocupados de que sienten que les gusta algo que no es dentro de, digamos, un ministerio de tiempo completo con paga o sin paga o voluntario, y entonces sienten que no están sirviendo a Dios, pero no es así. Lo importante aquí es que el trabajo fue puesto por Dios y hay un área de oportunidad de hablar de él, de ser buena influencia, de ser testimonio. Obviamente hay que hacerlo, pero sí es parte de. Y esto tiene que ver porque también, imagínense, si todos fueran misioneros, ¿quién puede aportar para que ellos puedan ir a hacer la obra de Dios? No habría economía. Si se lograra nuestro gran sueño de que todo el mundo conozca a Cristo y todos queremos servir a Dios como nuestra profesión principal, no se podría, la economía se caería, ¿no? Entonces, también hay muchas cosas en las que se puede aportar extra y obviamente depende de lo que Dios te diga, no solamente por huir del llamado o huir de una profesión. Más bien es seguir a lo que Dios diga. Y eso tiene que ver con encontrar la vocación. Aquí podemos ver, siempre son pues unas preguntas. Hasta ahorita hemos visto como que algo todo muy espiritual, muy como general también. Lo hemos visto muy general y podríamos sentir que no se aplica tanto a nosotros, pero aquí en estas preguntas son tres específicas preguntas complementadas con una cuarta, en donde podemos detectar cómo podemos servir a Dios con nuestra vida, a través de un trabajo sobre todo, en el área eh, laboral y académica. Entonces, primero, la primera pregunta es, ¿en qué soy bueno? Eso habla de habilidades, de talentos y actividades que nos gusta hacer. Que, sobre todo que podemos hacer bien. Por ejemplo, eh, a mí de chico se me daban las matemáticas, pero no necesariamente implica que vaya relacionado. Pero también hay otras habilidades que Dios me ha dado, por ejemplo, eh, mi gusto por hablar o el saber hablar, el saber escribir, diferentes cosas, el saber vender. Entonces eso me llevó en cierta parte a ver la parte de mercadotecnia. No necesariamente es la única forma por la que llegué, luego les puedo contar un poco más de por qué llegué a esa decisión, pero eh, también hay que ver que Dios nos dio talentos, nos dio dones y habilidades específicas. Hay quienes son buenos para la música, otros para las matemáticas, otros para las artes, otros para el razonamiento lógico, otros para escribir, para analizar, para dirigir, para liderar. Hay diferentes cosas en las que podemos ser buenos y podemos ir detectando. Eso se complementa con qué me gusta hacer. Porque hay cosas que en las que somos buenos, por ejemplo, matemáticas. Yo era bueno en la primaria, secundaria, ya en la prepa ya no, pero no es algo que me fascine. Por algo no estoy estudiando ingeniería. No es la única decisión, tampoco tiene que ser solamente lo que te ultra guste y no importa lo que Dios diga. No, debe ser lo que Dios te diga y una forma, un indicador puede ser que te guste. ¿Por qué? Porque un trabajo que disfrutas, una escuela y estudio que disfrutas, puedes realmente echarle más ganas, es ponerle pasión y eso hace muchas veces la diferencia. Porque tampoco se trata de algo que odiemos. Puede que en algún punto de nuestra vida tengamos que trabajar en algo que odiemos, pero hay que ver si es que odiamos eso o es que estamos queriendo, pues, como ir en contra de Dios. Entonces, eso es lo importante. Y lo tercero es dónde o en qué profesión, en qué podrían pagarme por hacerlo para tener lo necesario para vivir. No se trata de ser ricos, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Dios puede darle a uno de sus hijos riqueza, sobre todo material, y no hay problema. Pero no debe ser nuestro objetivo. Habrá quienes pueden utilizarlo para las misiones, para ayudar a otros, para dar empleos, y está muy bien. Pero no todos debemos aspirar a la riqueza material en dinero. Ese no es el objetivo. El objetivo debe ser servir a Dios
Pero en específico en esta pregunta es en que sí puedo mantener una familia, mantenerme a mí, ayudar un poco a los demás, pero suficiente para vivir. Y entonces ahí es donde se conectan estas tres cosas. Van a salir algunas opciones, no sé, analizas qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres bueno, en qué no, qué sí pueden pagar y qué no. Tampoco yéndose al extremo de, no, es que si no voy a ganar tanto, no. Sino más bien considerar, primero, sobre todo si ya hay tiempo, hay que considerar. Y entonces preguntarle a Dios, hablar con Dios, también hablar con nuestros padres, con líderes espirituales o amigos sabios a los que les podemos preguntar, pues en qué nos ven que somos buenos, en qué ven que nos gusta. Y así es como podemos descubrir nuestra vocación. Y podemos, teniendo ciertas opciones, más o menos una idea de un área o administrativa o financiera o electrónica, industrial, de cualquier arte, de cualquier diferente tema en el que podríamos eh, aplicar, ayudar, poner nuestro grano de arena. Ahí sí preguntamos, ¿cómo puedo servir a Dios y a otros en esto? ¿Por qué? Porque puede ser que nos guste mucho, pero si no sirve a Dios o no es algo muy útil para los demás, no nos conviene. Si somos buenos en ello, pero tampoco es para servir a Dios, hay que reconsiderar, ¿no? Entonces, estas tres preguntas tienen que complementarse con la pregunta de cómo puedo servir a Dios y a otros con eso. Y a veces no tiene que ser solamente como, es que ayudo a los pobres. No, no siempre va a ser algo tan directo o fácil de descubrir. Pero cualquier lugar en el que Dios nos llame, podemos servirle y podemos hablar a otros de Él. Así directamente podemos hablar con otros, podemos ser de testimonio, podemos ser de influencia para que cambien ciertas cosas, para dar oportunidades de empleo, como lo puede ser poner una empresa, tener un empleo, trabajar como freelancer en diferentes aspectos, pero siempre lo importante es cómo sirvo a Dios o en un ministerio. Y para eso hay que analizar, orar y decidir. Dice el Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ninguna decisión debe de ser tomada sin buscar a Dios. En cualquier área. Obviamente, decisiones, primero, conocerle personalmente y recibir a Cristo como Salvador, pues no se puede sin él. Con quién te casas, cuántos hijos tienes, si te vas a mudar a un lugar o no, si qué vas a estudiar. Cualquiera de esas cosas no se pueden tomar la decisión sin Dios. Así como tampoco deberíamos de tomar decisiones pequeñas como si comprar una cosa o no, si cambiarme de trabajo, otras cosas incluso menores que podríamos considerar, pues no debemos dejar nunca a Dios fuera de la decisión. De hecho, más bien, Él debe tomar la decisión con nosotros en sabiduría. Y también después de hablarlo con Dios, también es bueno tener cierto tiempo para consultarlo con la almohada, por así decirlo. Tener quizás unos cuantos días para pensarlo y que no sea solamente en rápido así, porque si a veces si es muy rápido, puede que podamos quitar alguna una idea o pasar por alto algún aspecto negativo o incluso alguno positivo en otra cosa que podríamos pues, desempeñarnos mejor. Y sobre todo, hablarlo con nuestros padres, con nuestra familia y con amigos sabios. ¿Por qué sabios? Porque no podemos hablar solamente con aquellos que creemos que nos van a decir lo que sea o lo que les gusta, sino los que realmente pueden ayudarnos a entender lo que puede servir para otros, lo que puede ser la voluntad de Dios. Entonces, un amigo sabio es alguien que va a buscar que podamos aplicar todo para servir a Dios. Y entonces podemos tomar todo eso después de analizarlo, tomar pros, contras, diferentes cosas, orarlo, porque Dios es el que nos da la sabiduría para poder tomar la decisión y entonces actuar. Pero antes de cerrar esto, tenemos que ver que hay que servir mientras aprendemos. No tenemos que esperar hasta salir de la carrera para poder empezar. Ahora sí, ya que tengo trabajo a servir. Sino que dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús sirvió en muchísimas ciudades de Israel
sirvió en muchísimos diferentes contextos, sobre todo en los lugares a los que la gente, digamos, de alta sociedad o a la gente que se creía muy santa, no quería servir. Bueno, de hecho no querían servir, pero en general, donde nadie quería acercarse. ¿Por qué? Porque era la gente necesitada. Entonces también ese es un aspecto que hay que considerar. Dios nos puede llamar a servir donde hay la gente necesitada. No necesariamente significa en pobreza, sino necesitada de Dios. Entonces hay gente necesitada de Dios en todos lados. Y ahí es donde podemos empezar a servir. Debemos de comenzar a servir a Dios por medio de otros. Porque Jesús menciona que cualquiera que sirve y le ayuda a alguien que tiene una necesidad es como si lo estuviera haciendo para él, para Jesús, si se hace con la motivación de realmente servir sin recibir nada a cambio. Entonces, esto nos ayuda a ver que no importa dónde estemos, no importa en qué área estemos, si apenas estamos en la prepa, en la secundaria, si ya estamos en la carrera universitaria, en la maestría, trabajando en casa, con los niños, con cualquier trabajo, profesión o cosa que estemos pasando, cualquier área o etapa de nuestra vida, debemos empezar a servir a Dios. Entonces no hay excusa de que es que no soy pastor, es que no soy misionero, es que no trabajo en ningún ministerio de la iglesia, no soy maestro de niños de la escuela dominical. Dios te va a llamar también en una parte espiritual a servir, pero en cualquier lugar donde estemos, sea trabajo, sea escuela, es bueno y es útil empezar a servir, porque así es como realmente podemos empezar a servir, empezar a ayudar a la gente, empezar a cumplir nuestro propósito desde ahorita y no esperar, porque no sabemos cuántos días nos quedan en esta tierra. Entonces hay que aprovechar todo lo que hay, de la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. Y dice, para cerrar, Jesús: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere venir, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Lo cual nos deja pensando, ¿cómo puedo servir? Y entonces, a través de cómo puedo servir, podemos regresar y recordar en qué somos buenos, qué nos gusta y cómo podemos ganar suficiente dinero para mantenernos. Y todo esto es lo que podemos tomar como base para entendiendo que el propósito de nuestra vida es servir a Dios, tras conocerlo, y servir a los demás y hablándoles de él. Entonces, pensando todo esto, espero que te haya servido, que lo puedas analizar, pensar, orar, y cualquier cosa pueden escribir en los comentarios, y cada quien obviamente pensarlo en lo específico, hablarlo con Dios y con las personas a tu alrededor sabias para tomar una decisión en cualquier área de tu vida. Gracias.